Taiwán en Contexto, un programa que les permitirá conocer un poco más de Taiwán, su cultura, su historia, de una forma más divertida, con Silvia Cáceres en RTI. Hola queridos oyentes, les saluda Silvia en otro lunes de Taiwán en Contexto por Radio Taiwán Internacional. Espero que hayan pasado una semana llena de bendiciones. Les cuento que les traigo un tema que tiene que ver con un río. Este río se llama Caoping. Vamos a ver de qué se trata. Empecemos. En un mapa, el río Caoping y sus afluentes parecen venas azules en una hoja. Desde su nacimiento en Yushan, el río de Caoping atraviesa 23 municipios antes de desembocar en el estrecho de Taiwán. Junto con sus 5 afluentes principales, los ríos Laonong, Chisan, Zuokou, Ailiao y Meinong tienen una longitud de 171 kilómetros y su cuenca abarca una superficie de 3.257 kilómetros cuadrados, la más extensa de Taiwán. El río Caoping es una importante fuente de agua para los habitantes del sur de Taiwán. Sin embargo, con sus pronunciadas pendientes, sus aguas caudalosas, sus lluvias concentradas y su poder destructivo, también inspira admiración e incluso temor. ¿Sabes dónde está el límite más septentrional de la ciudad de Kaohsiung? El activista ambiental Li Kenzhen, presidente de Ciudadanos de la Tierra de Taiwán, suele dejar perplejos al público con esta pregunta en sus conferencias públicas. La respuesta correcta, Yushan, Monte Jade, suele ser inesperada. Li dice desde el corazón, si piensas en Kaohsiung, tienes que empezar desde Yushan, porque esta es la perspectiva del río Caoping. En la pequeña y montañosa Taiwán, el océano aporta abundante humedad y es bloqueada por la cordillera central, generando un promedio de 2.500 milímetros de lluvia al año en toda la isla. Sin embargo, la proporción entre estaciones húmedas y secas en Taiwán es extrema en todas partes, excepto en el norte, donde se mantiene un equilibrio de 6.4. En el centro y en el este de Taiwán es de 8.2 y en el sur llega a 9.1. En la cuenca del río Caoping, el 82% de la precipitación anual se concentra entre mayo y diciembre. A esto se suma la topografía escarpada de Taiwán, los frecuentes terremotos y una geología inestable. Las fuertes lluvias provocan invariablemente deslizamientos de tierra e inundaciones y el lodo y la arena enturbian el agua de los embalses, causando así cortes periódicos en el suministro de agua. Curiosamente, aunque la precipitación media en Taiwán es de 2.6 veces el promedio mundial de 970 milímetros, la isla también está sujeta a sequías. Los problemas del río de Caoping no terminan ahí. Si bien es el río madre del sur de Taiwán, durante un tiempo estuvo muy descuidado. Li Kenzhen aún recuerda la década de 1990, cuando se unió activamente al movimiento para proteger el río Caoping. En aquel entonces, el río que no estaba gestionado estaba contaminado por los desechos de la ganadería y la industria. Había numerosos vertederos a lo largo de las orillas y se practicaba la minería ilegal de arena y grava. Gracias al activismo de ciudadanos como el Dr. Zheng Huihai, el gobierno finalmente formó un comité para gestionar la cuenca del río de Caoping. Hasta la fecha, el Caoping sigue siendo el único río de Taiwán con un comité de este tipo, y desde su creación, el medio ambiente ha mejorado considerablemente. Sin embargo, sucesivos gobiernos han tenido que afrontar el problema de la grave escasez de agua en el sur de Taiwán. Durante las temporadas secas, las autoridades han intentado iniciar varios proyectos hidrológicos a gran escala, con un embalse en Myeongnon, la construcción de acueductos para transportar agua desde el embalse de Sengwen y la creación de un lago artificial.
Sin embargo, todos tuvieron que ser abortados debido a desastres naturales o a su impacto en el medio ambiente o las industrias locales. Afortunadamente, los repetidos fracasos y críticas han formado parte del proceso de encontrar la respuesta correcta. La gente sigue buscando la forma menos destructiva de coexistir con el agua. En definitiva, a pesar de las inundaciones y sequías alternas, el agua sigue siendo, junto con la luz solar y el aire, uno de los 3 elementos esenciales de los que depende la vida. Gracias a la experiencia acumulada durante generaciones, la cuenca del río Caopín ha desarrollado gradualmente su propia cultura y civilización. Cuando ingresamos al distrito Hakka de Myeongdong, hay agua por todas partes, incluido el grande y tranquilo lago de Chonghung, estanques de aguas blancas con copos de nieve y el río Piao. Por otro lado, les cuento que Chan Cheng-yang, director de la Universidad Comunitaria de Chimei en el distrito de Chisan de Kaohsiung, nació en una familia de agricultores con una larga trayectoria en la zona de Myeongdong y ha estudiado activamente la cuenca del río de Caopín. Señala que esta cuenta con numerosos rituales culturales asociados al río. En la aldea popular de Myeongdong, por ejemplo, el templo de Gwangshan celebra una ceremonia el 9º día del primer mes lunar en la que se quema papel escrito como ofrenda al dios del río de Myeongdong. Además, en un lugar determinado por un experto de Feng Shui, se ha erigido un lugar de culto en la aldea folclórica para una deidad del agua, dios de la tierra. Uno de los 3 únicos lugares en Taiwán con un santuario de este tipo. Esta deidad protege el agua que utilizan los agricultores locales, además de los 2 grupos étnicos principales, Hakka y Hoklo. Otro grupo habita en la cuenca del río de Caopín, los descendientes de los soldados nacionalistas chinos que quedaron relegados en la frontera entre Yunnan y Birmania tras la Guerra Civil China. Esta historia se remonta a la época del dominio japonés en Taiwán, cuando los japoneses construyeron un dique en 1938 para solucionar las frecuentes inundaciones del río Ai Liao. Esto modificó el curso del río y creó una gran extensión de tierra. Los colonos japoneses se asentaron en estas tierras para cultivar tabaco. Y estamos de regreso y les cuento que tras la Segunda Guerra Mundial, cuando los japoneses se marcharon, dejaron atrás numerosas estructuras. En la década de 1960, el gobierno nacionalista de Taiwán reasentó a los soldados de las fuerzas remanentes en la frontera entre Yunnan y Birmania, en 4 comunidades locales. Hoy en día, la zona sigue siendo una pequeña Yunnan, con un carácter propio y distintivo. También están los pueblos indígenas que fueron los primeros en vivir allí. Entre ellos se encuentran los Bunun, que viven aguas arriba del río de Myeongdong, los Alalua, que residen en las cuencas de los ríos de Myeongdong y Chisan, y los Kanakamnabu, que habitan principalmente en el curso superior del río de Chisan. 2 rituales indígenas locales, el Miatunkusu o ritual de la concha sagrada de los La'alua, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial Indígena, y el Pasika Aray, ritual del río de los Kanakanabu, representan la profunda relación entre los pueblos aborígenes que han vivido allí durante tanto tiempo y las aguas de la naturaleza. Es realmente raro que 2 rituales diferentes relacionados con los ríos hayan aparecido en la misma cuenca. Es evidente que el agua es esencial para todos los grupos étnicos y de hecho para toda la vida. Sin embargo, la naturaleza también puede ser destructiva, como lo demostraron las inundaciones de 1959 y 2009.
El miedo al agua, combinado con la necesidad de agua, es quizás la característica más destacada de la vida de los habitantes de la cuenca del río de Caoping. Ting Chen-Shi, profesor emérito del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ciencia y Tecnología de Pingtung, ha vivido sus 70 años en esta cuenca fluvial y aún recuerda la inundación de 1959, cuando él y su madre se vieron obligados a refugiarse en el tejado de su casa familiar. El suceso lo dejó profundamente maravillado por el poder del agua, pero también lo impulsó a dedicarse a un campo de estudio relacionado. Como académico, Tim buscó activamente soluciones al problema de las inundaciones antes de encontrar finalmente la respuesta en un proyecto de agua hiporreica, construido en la era del dominio japonés. Tim explica que la principal forma de utilizar los recursos hídricos en Taiwán es construir embalses superficiales y presas. Sin embargo, Taiwán es una isla estrecha con altas montañas, cuyas empinadas laderas ofrecen una capacidad limitada de almacenamiento de agua. Además, Taiwán sufre frecuentes terremotos que contribuyen a una geología inestable, lo que provoca una grave sedimentación en los embalses. Tim, que se especializó en investigación de aguas subterráneas, estudió el canal Erfong en el municipio de Lai del condado de Pingtung, que es un sistema de agua hiporreica diseñado por el ingeniero japonés Nobuhei Torii y terminado en 1923. Descubrió que este enfoque se adapta mejor a las condiciones ambientales de Taiwán. En pocas palabras, el agua hiporreica es agua subterránea poco profunda, que fluye en la zona hiporreica, el espacio poroso debajo y a lo largo del lecho de un río, donde interactúan las aguas subterráneas y superficiales. Incluso cuando los lechos de los ríos se secan durante la estación seca, el agua sigue presente justo debajo de la superficie, formando un depósito subterráneo invisible. En su época, Torii aprovechó el agua hiporreica construyendo una barrera en el lecho del río Limpien en Pingtung para desviar el caudal y proporcionar agua de riego para la agricultura. Su sistema sigue en uso. Tim afirma que los proyectos de agua hiporreica tienen muchas ventajas. Por ejemplo, la ingeniería es más sencilla que la de un embalse convencional, son más económicos, el mantenimiento es más sencillo, tienen un menor impacto en el medio ambiente local y siempre que la cantidad de agua extraída no sea excesiva, no se producirá subsidencia, cumplen con todos los criterios de desarrollo sostenible. Además, al filtrarse el agua con arena y grava al penetrar en el subsuelo, su calidad es comparable a la del agua del grifo. Incluso durante los tifones, cuando el agua superficial se enturbia, el agua hiporreica permanece cristalina. Incluso puede utilizarse para la generación de energía hidroeléctrica. En resumen, la expansión de los proyectos de agua hiporreica permitirá aprovechar las aguas de la temporada de inundaciones durante la estación seca. Tras más de 30 años de promoción, Tim ha convencido al gobierno para que adopte este enfoque. Actualmente existen 9 proyectos de agua hiporreica en la cuenca del río de Caoping, que suministran 1 millón de metros cúbicos de agua al año a casi 4 millones de personas. Gracias a esto, a pesar de que el sur de Taiwán experimentó una gran sequía durante 3 años a partir de 2021, con niveles de precipitaciones que alcanzaron mínimos históricos en años sucesivos, no fue necesario limitar el suministro de agua en el área del Gran Kaohsiung. Ting Chen-Shi afirma que el agua puede tanto hacer que un barco flote como hundirlo y que la crisis trae oportunidades. El río Caoping es una fuente crucial de agua para el sur de Taiwán, y aunque ha planteado muchos desafíos para los taiwaneses, este río madre posee una cultura hídrica única que nos enseña a construir una isla resiliente y nos da una lección sobre el valor de cada gota de agua. Ha sido un gusto para mí acompañarlos este lunes en Taiwán en Contexto por Radio Taiwán Internacional. Los espero la próxima semana. Los quiero. Bye bye.